Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos vamos a sumergir en la fascinante historia de Manuel Orantes Álvarez. ¿Un escritor guatemalteco? Un escritor guatemalteco cuya trayectoria nos lleva desde Guatemala hasta Maine. Y de regreso. Y de regreso a través del poder de la palabra escrita. Exactamente. Su historia, como se relata en la revista de soymigrante.com, nos plantea una pregunta. Una pregunta intrigante. ¿Cómo las dificultades y los cambios drásticos pueden convertirse en la chispa que enciende la creatividad? Es una pregunta fundamental, ¿verdad? La vida de Orantes Álvarez nos muestra cómo las experiencias, incluso las más desafiantes, pueden moldear nuestra identidad y llevarnos por caminos inesperados. Manuel, un emprendedor exitoso en Guatemala, se vio obligado a dejarlo todo atrás en 2002 buscando nuevas oportunidades en Estados Unidos. Imagínate tener que reinventarte por completo en un país nuevo. Orantes Álvarez no solo tuvo que adaptarse a una nueva cultura, sino que también tuvo que aceptar trabajos que estaban muy lejos de su experiencia previa. Como en Burger King en Maine. En Burger King. Y es aquí donde la historia se vuelve realmente interesante. A pesar de enfrentar obstáculos y comenzar desde cero, Manuel descubre una pasión que había permanecido latente, la escritura. Siempre sintió inclinación por las letras, pero fue en Maine, en medio de un cambio radical, donde su talento floreció. Me fascina cómo a veces las circunstancias más inesperadas pueden despertar nuestros verdaderos talentos. Es verdad. ¿Y qué lo impulsó a dirigirse de lleno a la escritura? En 2006, Manuel comenzó a escribir una columna en inglés para The Portland Press Herald, titulada Voices of Maine. Voices of Maine. En ella compartía las experiencias de la comunidad migrante creando un puente entre culturas a través de sus palabras. Es decir, no solo encontró su voz como escritor, sino que también la utilizó para dar voz a otros, para compartir historias que de otra manera podrían haber quedado en el silencio. Precisamente. Y esta necesidad de compartir, de conectar con otros a través de la narrativa, se convirtió en el motor de su carrera literaria. Interesante. Y esta transformación se ve reflejada en sus obras, ¿verdad? Su primera obra, publicada en 2009, El dúo escapista, nos habla de la superación personal, de cómo enfrentar los desafíos y salir adelante. Exacto, y en Del desierto a la esperanza, publicada posteriormente, Orantes Álvarez, aborda el tema de la discapacidad no como una limitación, sino como un desafío a superar. Wow. Es interesante cómo sus propias experiencias de adaptación a un nuevo entorno y de reinvención se filtran en sus narrativas. Claro, porque no se trata solo de escribir historias, sino de plasmar en ellas las lecciones aprendidas, las emociones vividas, la propia transformación personal. Sin duda. Y en este sentido, Historia de un amor expatriado me parece particularmente interesante. ¿Por qué te llama la atención esa obra en particular? Bueno, aparte de ser una novela romántica, tiene un origen peculiar. Ajá. Está basada en un romance platónico que Manuel nunca pudo concretar en la vida real. Un sueño transformado en literatura. Es cierto, esa obra tiene un toque de nostalgia y de anhelo, pero también nos muestra cómo la imaginación puede ser un refugio, un espacio para explorar emociones y crear mundos posibles. Exacto. Lo que me parece admirable es que Manuel no se limitó a escribir sobre sus propias experiencias. No. Al regresar a Guatemala, buscó inspirar a otros a través de sus historias. Su cuarta obra, El encuentro milagroso de Rebelio con Sereno, es una muestra de ello. Encuentro milagroso de Rebelio con Sereno. En ella profundiza en temas de espiritualidad y autodescubrimiento, invitando a los lectores a una reflexión personal. Es como si su propio viaje de transformación lo hubiera llevado a querer compartir ese camino con otros, a mostrar que las dificultades pueden ser una oportunidad para el crecimiento y la búsqueda de sentido. Y lo interesante es que a pesar de haber vivido tantos años en Estados Unidos, Manuel decide regresar a Guatemala con un nuevo propósito, conectar con sus raíces y aportar desde su experiencia a la cultura guatemalteca. Es como si su historia cerrara un círculo. Inmigrante a escritor y de escritor a un guatemalteco que regresa a su tierra natal para compartir su voz y su visión del mundo. Totalmente. Y en ese regreso, soymigrante.com juega un papel fundamental, ¿verdad? Sin duda, soymigrante.com se convierte en una plataforma clave para que Manuel pueda conectar con la comunidad migrante, compartir sus obras y seguir tendiendo puentes entre culturas. Es fascinante cómo la tecnología puede ayudar a mantener vivas las conexiones, a crear comunidades y a difundir las historias que nos unen como seres humanos. Claro. Pero antes de profundizar en el impacto de soymigrante.com, en la trayectoria de Orantes Álvarez, me gustaría que nos detuviéramos un momento a analizar con más detalle algunas de sus obras. Me parece una excelente idea. Profundizar en sus obras nos permitirá comprender mejor cómo Orantes Álvarez utiliza la escritura para explorar temas como la identidad, la superación y la búsqueda de sentido. ¿Te parece si comenzamos con El dúo escapista? Por supuesto. El dúo escapista, su primera novela, nos presenta a dos personajes que a pesar de sus diferencias se unen para enfrentar la adversidad.
¿Qué te parece si analizamos cómo esta obra refleja las propias experiencias de Orantes Álvarez como migrante? Es una observación muy astuta. La novela, si bien ficticia, puede interpretarse como una metáfora del propio viaje de Manuel. Los personajes, al igual que él, se ven obligados a abandonar su zona de confort, a enfrentar lo desconocido y a forjar nuevos vínculos en un entorno extraño. Y no solo eso, la novela también explora el tema de la amistad, de cómo el apoyo mutuo puede ser fundamental para superar los momentos difíciles. Algo que sin duda Manuel debió experimentar en carne propia durante su adaptación a la vida en Estados Unidos. Totalmente. La solidaridad, la empatía, la capacidad de conectar con otros a pesar de las diferencias son temas recurrentes en la obra de Orantes Álvarez. Y estoy segura de que su experiencia como migrante, el haberse visto en la necesidad de buscar apoyo y comprensión en una nueva cultura, influyó profundamente en su sensibilidad como escritor. Es interesante cómo las experiencias personales pueden nutrir la creatividad y dar forma a las historias que queremos contar. Y en el caso del dúo escapista, creo que la mezcla de ficción y realidad es lo que la hace tan atractiva para los lectores. Coincido contigo. Esa capacidad de tejer historias que resuenan con las experiencias humanas, de abordar temas universales desde una perspectiva personal, es uno de los grandes méritos de Orantes Álvarez como escritor. Y esto se evidencia aún más en su segunda obra, Del desierto a la esperanza. En esta novela, Orantes Álvarez nos presenta a un personaje que enfrenta la discapacidad física. ¿Crees que esta obra también tiene conexiones con su propia vida, con los desafíos que tuvo que superar como migrante? No necesariamente de manera literal, pero sí en un sentido metafórico. La discapacidad física del personaje puede interpretarse como una representación de las barreras que todos enfrentamos en la vida, las dificultades que nos ponen a prueba y nos obligan a luchar por nuestros sueños. Es cierto, la discapacidad física se convierte en un símbolo de la resiliencia, de la capacidad de adaptarse a las circunstancias y encontrar la fuerza interior para seguir adelante. Y esto sin duda es algo que Manuel conoce muy bien, habiendo tenido que reinventarse en un país nuevo con un idioma diferente y lejos de sus seres queridos. Exactamente. Del desierto a la esperanza nos transmite un mensaje de optimismo, de fe en la capacidad humana para superar la adversidad. Y creo que este mensaje es especialmente relevante para la comunidad migrante que a menudo se enfrenta a desafíos similares. Y no podemos olvidar Historia de un amor expatriado, una novela que explora las complejas emociones del amor y la nostalgia en un contexto migratorio. ¿Qué te parece si analizamos cómo Orantes Álvarez aborda el tema del desarraigo en esta obra? Me parece una excelente propuesta. Historia de un amor expatriado nos muestra cómo la distancia y la desesperación de la tierra natal pueden afectar las relaciones personales y generar sentimientos de soledad y añoranza. Y también nos habla de la búsqueda de la identidad, de cómo la experiencia migratoria puede llevarnos a cuestionarnos quiénes somos y a dónde pertenecemos. Temas que sin duda resuena con la propia historia de Manuel y con la de muchos migrantes alrededor del mundo. Es cierto, Historia de un amor expatriado es una obra que invita a la reflexión sobre el impacto emocional de la migración, sobre las ganancias y las pérdidas que implica la búsqueda de nuevas oportunidades lejos del hogar. Y creo que es precisamente esa honestidad a la hora de abordar temas complejos lo que convierte a Orantes Álvarez en un escritor tan conmovedor y relevante para la comunidad migrante. Y hablando de la comunidad migrante, no podemos dejar de mencionar el papel fundamental que juega soymigrante.com en la difusión de la obra de Orantes Álvarez. Absolutamente, soymigrante.com no solo se convierte en una plataforma para la venta de sus libros, sino también en un espacio de encuentro para la comunidad migrante. Un lugar donde pueden conectar con historias que reflejan sus propias vivencias. Exacto. Y es que la historia de Manuel, su viaje de Guatemala a Maine y de regreso, su transformación de emprendedor a escritor, resuena profundamente con las experiencias de muchos migrantes. Sin duda. Su historia nos recuerda que la migración, a pesar de los desafíos, puede ser también una oportunidad para el crecimiento personal, para el descubrimiento de nuevas pasiones y para la creación de lazos con personas de diferentes culturas. Y en ese sentido, la obra de Orantes Álvarez se convierte en un puente, en un punto de conexión entre Guatemala y Estados Unidos, entre la cultura de origen y la cultura de destino. Es cierto, a través de sus historias, Manuel nos muestra que, a pesar de las distancias geográficas y las diferencias culturales, existen experiencias humanas universales que nos unen. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué podemos aprender nosotros como individuos de la historia de Manuel Orantes Álvarez? ¿Qué nos enseña su viaje sobre la resiliencia, la creatividad y la búsqueda de sentido? Creo que la principal lección que podemos extraer de la vida de Manuel es que las dificultades, los cambios drásticos no tienen por qué ser obstáculos insuperables. Al contrario, pueden ser la chispa que encienda nuestra creatividad, que nos impulse a descubrir nuevas facetas de nosotros mismos y a encontrar nuestro propósito en la vida. Totalmente.
La historia de Manuel nos invita a no temerle al cambio, a abrazar las oportunidades que se nos presentan, incluso cuando éstas nos obliguen a salir de nuestra zona de confort. Y también nos recuerda la importancia de conectar con nuestras raíces, de valorar nuestra cultura de origen, incluso cuando nos encontramos lejos de ella. Exacto. La experiencia migratoria, como nos lo muestra Manuel, puede ser una oportunidad para redescubrir quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Y por supuesto, la historia de Manuel nos habla del poder de la literatura, de la capacidad de las historias para conectar con las emociones, para inspirar, para generar empatía y para crear puentes entre culturas. Es cierto. La obra de Orantes Álvarez es un testimonio de cómo las palabras pueden trascender fronteras, unir a las personas y transformar vidas. Y si te interesa conocer más sobre la obra de Manuel Orantes Álvarez, te invitamos a visitar soymigrante.com, donde podrás encontrar sus libros y conectar con una comunidad que comparte sus mismas inquietudes y experiencias. Esperamos que esta inmersión profunda en la vida y obra de Manuel Orantes Álvarez te haya inspirado a reflexionar sobre tu propio camino, a descubrir tu potencial creativo y a buscar la manera de transformar tus experiencias en algo positivo y significativo. Hasta la próxima inmersión profunda.